Vamos a estudiar un tema hermosísimo, hermosísimo. La verdad a mí me conmovió mucho, más o menos a mitad de semana, leer un versículo del que se desprende todo lo que hoy vamos a tratar, porque me recordó muchas cosas de mi vida, me confrontó con una verdad, y es la verdad pues que como ser humano he tenido que enfrentar a lo largo de mis 58 años, ¿cierto? Y hoy estando aquí, pues soy objeto de esa verdad que me ha permitido seguir adelante a pesar de las situaciones difíciles, también a pesar de las situaciones de acierto, porque tanto lo uno como lo otro igualmente desequilibran a un ser humano cuando no está bien ubicado en la vida. Lo escaso como la abundancia, los triunfos como las derrotas, los aciertos como los desaciertos. Y leyendo un versículo que vamos a proceder a leer enseguida, el Señor me hizo consciente, me recordó, me trajo a memoria una serie de situaciones que no tengo otra cosa que agradecerle a Dios el permitirme vivirlas, y por esa razón hoy vamos a compartir este tema que hemos denominado el poder de tu mirada. Y para ello, por favor, me van a acompañar al Evangelio de San Lucas, al capítulo 22. Lucas capítulo 22. Bueno, mientras se encuentran, dos anuncios muy importantes. 15 de junio, ese día juega Colombia contra Bolivia a las 5 de la tarde, pero es sábado, ¿correcto? Espero que no se queden viendo Colombia-Bolivia, un amistoso, porque ese sábado vamos a tener nuestro segundo concierto con la orquesta de Guía Mis Pasos. Ese día vamos a sacar la casa por la ventana. Empezamos ya a preparar ese concierto con muchísima alegría. Ya la próxima semana pues estaremos poniendo a la venta las tarjetas de invitación para que ustedes puedan adquirirlas y también promoverlas, ¿correcto? ¿Encontraron Lucas? Muy bien, tú sabes que vas conmigo. Muy bien, perfecto. Bueno, Lucas 22, antes de que pongamos el versículo, narra la historia de la negación de Simón Pedro a Jesús, ¿correcto? Recordemos un poquito, Jesús le había advertido a sus discípulos que él iba a ser entregado, ¿recuerdan? Que él iba a ser llevado injustamente a la cruz, y en medio de ese panorama en el cual él les cuenta a los discípulos, se levanta Simón Pedro, que era uno de los discípulos más fogosos que él tenía, y le dice: Señor, eso no va a pasar, pasará sobre mi cadáver, porque prefiero yo ir a la muerte antes que dejar que eso pase. Tú sabes que cuentas conmigo, Señor. Y el Señor se queda mirándole y le dice: ay, Pedrito, no sabes lo que hablas. Hoy, esta noche, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Simón le dice: pero ¿cómo se le ocurre? ¿Usted sabe quién soy yo? Y el Señor le dice: sí, porque sé quién es usted, hoy me negará antes de que el gallo cante 3 veces. Y así sucedió. Jesús es tomado preso en el huerto de Getsemaní y es llevado a la casa de Caifás, que era el director del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el consejo religioso de la época, los que gobernaban el tema religioso en el pueblo judío. Y Caifás, que era el director de ese concilio, pues lo recibe en su casa y le hacen un juicio a Jesús, pero es un juicio amañado, un juicio sin ninguna garantía. Todo lo que ellos buscaban era una razón para enviarlo a la muerte, ¿correcto? Iniciando un proceso legal que tenía que pasar por Roma, por el emperador romano, por la autoridad romana, que en la provincia de Judea se llamaba Poncio Pilatos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, cuando sucede el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, los primeros que salen corriendo, adivine quiénes fueron. Los discípulos, los más amados, los que estaban con él, fueron los primeros que huyeron. Pero hubo 2 que no huyeron: Juan y Pedro. Pedro se vino detrás, entre la turba, y se pudo colar al patio de la casa de Caifás, por influencia de Juan, el otro discípulo, que parece que conocía a alguien, y a él lo dejaron entrar. Entonces Juan dijo: a él también, y lo dejaron entrar. Pero en el patio de la casa de Caifás estaban una serie de personajes allí, y Pedro, allá en un rincón, como tratando de mirar lo que estaba pasando, de repente es
confrontado por alguien que le dice: yo a ti te conozco, ¿dónde te he visto? Tú eres uno de los discípulos de Jesús. Entonces Pedro, al verse amenazado y en semejantes circunstancias, dice: no, Señor, no lo conozco, no sé quién es. Viene otra persona y le dice: sí, es que usted habla igual que él, usted se expresa como él, usted es de ellos. Y él le dice que no. Y luego viene un tercero que le vuelve a decir: sí, Señor, usted es discípulo. Y las palabras que utiliza el libro de Lucas es específicamente, dice: y maldijo haberlo conocido. Traduzcámoslo: cuando le dice usted es discípulo, usted es de ellos, usted es de él respondió: maldita sea. Y dice particularmente: maldita sea el día que lo conocí. Y en ese momento cantó el gallo. Eso es lo que pasa en la historia. Y entonces aparece el versículo que vamos a leer. Lucas 22, versículos 61 y 62, por favor. Vamos a leerlo conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Y por qué para mí es tan significativo este versículo? ¿Por qué es tan importante este versículo? Porque siempre me causó curiosidad lo que narra Lucas, que es el único que narra el episodio de esta manera. Entonces, vuelto el Señor. Entonces tratemos de recrear la escena. ¿Dónde estaba el Señor? Siendo acusado. ¿En qué lugar específicamente? En la sala adentro de la casa de Caifás, ¿correcto? ¿Dónde estaba Pedro? En el patio, o sea, afuerita. ¿Qué posibilidad había de que Jesús escuchara lo que estaba sucediendo en el patio? Primero porque en la sala había un juicio, había unas personas que hablaban, no estaban callados, estaban hablando, y afuera había no digamos que una multitud, pero había un montón de gente que estaba ya calentándose, hablando, murmurando, diciendo. ¿Qué posibilidades habría de que Jesús hubiera escuchado lo que estaba pasando? Humanamente hablando, ninguna. Sin embargo, cuando cantó el gallo, digamos que el gallo sí lo escuchó Jesús, y como le había dicho que cuando cantara el gallo significaba que ya lo había negado, digamos que la cogió así, ¿no? Entonces cantó el gallo, y dice la Biblia que Jesús se volteó. ¿Estamos de acuerdo? Y lo miró. Eso es lo que dice. Ahí no dice que Jesús se levantó de la silla: vos sí sos ¡ush! No dice eso. Dice que él se volteó. Voy a ser literal. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Cuántas palabras salieron de la boca de Jesús en ese momento para Pedro? Ninguna. Solo una mirada. Y entonces obviamente eso me hace acordar de nuestra vida, ¿cierto? Hay miradas que matan. Una mirada lo puede todo. Amor a primera vista. Fue flechazo con una mirada. Porque uno con una mirada hace y deshace, dice y desdice. ¿Sí o no? Claro. Y con esa mirada fue suficiente, primero, para que Pedro se acordara de lo que Jesús le había dicho, y segundo, un hecho no insignificante. Dice el versículo 62: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y entonces siempre me he preguntado, ¿qué pasó por la mente de Pedro? ¿Qué pasó en el corazón de Pedro? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo con esa mirada? ¿Qué fue lo que él percibió cuando Jesús lo miró? Y claro, seguramente se sintió avergonzado, se sintió apenado. Oiga, yo sí soy, no, es que yo ¿cómo lo vine a? Seguramente. Pero más que acusado y avergonzado,
Simón tuvo que haber experimentado otra cosa. Y entonces pensaba yo, y lo he pensado muchas veces, yo he estado en ese lugar, literal, donde ocurrió el hecho, en Israel. Y allá me he puesto a recrear la imagen, la escena, cómo sería, cómo fue. Imagínense que están las escaleras auténticas por donde Jesús subió a la casa de Caifás, de hace 2000 años, allá están, enteritas. Y pensaba yo, Jesús tuvo que haberle dicho tantas cosas con esa mirada, pero ninguna palabra fue de acusación, ninguna palabra fue de miserable, se lo advertí. Y más bien pienso que fueron muchas palabras de Pedro: yo te amo, yo creo en ti, a pesar de ti. Y entonces cuando yo pienso en eso, pienso en mí. Porque yo no negué al Señor 3 veces, lo he negado como 3 millones de veces. Y me he encontrado con la mirada del Señor muchas veces. Y lejos de ser una mirada de cualquiera menos de ti esperaba eso. La mirada del Señor siempre ha sido: te amo y creo en ti. Y vas a salir adelante, y te vas a restaurar, y vas a luchar. Y por eso perdónenme que nos conmovamos cuando contamos lo del estudio. Porque cuando estamos echando pegante en esa espuma que luego estamos colocando de acuerdo a lo que el ingeniero nos dice que debemos hacer, digo: Señor, yo no puedo hacer otra cosa que esto, con amor, con cariño, porque tú me miraste a mí, porque la mirada del Señor representó sanidad para mi vida. Y entonces de aquí se desprende el tema de hoy, porque la mirada del Señor logra muchas cosas. Y vamos a ver en algunos casos de la Biblia qué ocurre con la mirada del Señor y qué genera la mirada de Dios en la vida de un ser humano. Por favor, le voy a invitar al primer libro de Samuel. Al final vamos a volver a Lucas. Vámonos hacia atrás en el Antiguo Testamento, los que tienen aquí la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 11. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 11. Y con este caso que vamos a ver, quiero decirles, cuando estén en aflicción, cuando estén pasando momentos difíciles, cuando estén en esos momentos donde ustedes ya no tienen otra que: Dios mío, haz un milagro. Cuando estén en aflicción, acuérdense de la mirada de Dios, acuérdense de la mirada del Señor. Vamos a leerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 11. Dice así: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares, ¿qué? Mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Quién estaba orando allí? Ana, una mujer que era estéril, que no podía tener hijos, y ella anhelaba con todo su corazón tener un hijo. Y ante la imposibilidad física, porque ya no había posibilidades, ella en aflicción, en un momento de aflicción, hace una oración a Dios. Y me llama poderosamente la atención que no simplemente le dice: dame un hijo, porque la petición literal es: dame un hijo. No, ella le ora a Dios de manera muy específica. Y las palabras que utiliza es: si te dignares mirar mi aflicción. Como que Ana supiera que la mirada del Señor es capaz de salvarnos en una aflicción. Como que ella entendiera que la mirada del Señor es suficiente para sacarnos adelante en medio de una aflicción. ¿Ha estado en aflicción? ¿Alguna vez ha pasado por una aflicción? Yo 5 millones de veces. Y uno en las aflicciones se desespera, reniega, maldice, llora, se cree morir. Pues les quiero invitar a
a que cuando vuelvan a pasar por una aflicción, o si hoy están pasando por una aflicción, dígale: Señor, yo sé que tu mirada tiene poder. Mira mi aflicción. Mira mi aflicción. Porque mi aflicción no es desconocida para ti. La mirada del Señor a mí me lleva a pensar en su protección, en su cuidado, me lleva a pensar en que Él a mí no me desampara, en que Él no se olvida de mí. La mirada del Señor me lleva a pensar en eso. Cuando esté en aflicción, dígale: Señor, mira mi aflicción, mírame, porque si tú me miras, tu mirada es suficiente, Señor. Y la mirada del Señor a la aflicción de Ana fue suficiente. Y Ana quedó embarazada y dio a luz un hijo que llamó Samuel, el profeta Samuel. El hombre que fue el líder espiritual del rey David, un hombre que fue importantísimo para la historia de Israel, un hombre al que Ana consagró para el Señor, llevándolo desde muy pequeño al templo, al cuidado del sacerdote Elí. Dios mira la aflicción. Y por favor, primera carta de Pedro, vámonos al final de la Biblia, por favor, los que tienen la Biblia. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Lo vamos a leer todos, por favor, porque lo tenemos aquí atrás y los que tienen la Biblia ya conmigo. Dice así, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Repito la primera parte: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por favor, no desconozca, no dude que Dios mira su aflicción. Pero usted vaya correctamente a Dios, como fue Ana, a la cual me voy a referir al final del tema. Vaya correctamente a Dios y dígale: Señor, mira mi aflicción. Mira mi aflicción por mi hijo. Mira mi aflicción por mi situación económica. Mira mi aflicción por mi matrimonio. Mira mi aflicción, porque los ojos del Señor están sobre sus hijos. Porque la mirada de Dios está sobre usted. La mirada del Señor tiene poder. ¿Qué es lo que ve el Señor? Volvamos al primer libro de Samuel. Volvámonos hacia atrás, al Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿Qué es lo que mira el Señor? Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice así: y Jehová respondió a Samuel, del que hablamos ahora, que era ahora quien escogía al rey para Israel, el rey que sucedería al rey Saúl. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira. ¿Qué mira el Señor? ¿Qué fue lo que vio el Señor en el corazón de Ana? La aflicción. En el corazón de Ana vio la necesidad. ¿Qué es lo que el Señor mira cuando nosotros vamos a orar? El corazón. Dios mira el corazón. Alguna vez hablé yo de este tema. Hace ya más o menos un año hablé de este tema. Hablando del rey David. De un hombre pecador que cometió muchos errores, pero del que dice la Biblia era conforme al corazón de Dios, y el que lo dice es el mismo Señor. Y en esa ocasión decíamos, ¿qué es lo que Dios cataloga en David como que es conforme a su corazón? Y deducíamos que lo que Dios vio en David fue siempre honestidad, aceptar el error, estar dispuesto a cambiar, arrepentimiento. Por favor, no se engañe ni pretenda engañar a Dios, porque Dios no mira lo que mira el hombre.
Dios mira el corazón. Dios mira lo que hay en el corazón. Dios conoce las intenciones de los pensamientos del corazón, dice la Biblia. Las intenciones de los pensamientos del corazón. Sí, me embarro. Sí, soy así. Sí. ¿Qué veía Jesús en Simón Pedro cuando le dijo: Pedro, me vas a negar? A pesar de que Pedro le decía: ¿cómo se le ocurre? Yo no lo voy a dejar, yo voy a ir a la muerte. Pero ¿qué veía el Señor? El corazón. ¿Y qué había en el corazón de Pedro? Miedo. No había hipocresía. Seguro que Pedro le dijo honestamente: yo te defiendo. Pedro no estaba diciendo: yo te defiendo, y por detrás. No, él no estaba en eso. Él honestamente le dijo: yo te defiendo. Pero también era más grande su miedo que su decisión. Y el Señor, que ve el corazón, ¿qué veía en el corazón de Pedro? El miedo que se lo carcomía, porque Pedro era de esos que decía mi abuela: perro que ladra no muerde, mijo. Porque Pedro era de los alborotados, de los que salía, de los que gritaba, pero era más miedoso. Es que ya le había pasado antes. Señor, manda que yo camine sobre las aguas como tú. Ven. Y Pedro se baja y empieza a caminar. Ay, mira, ay. Y todos los demás discípulos: ay, ¿quién fuera Pedro? Mire, caminando como el Señor. Pero de repente Pedro empezó a ver las aguas y el viento y dijo: ay, esto hace como miedo. Y empezó a hundirse. Señor, ayúdame, sálvame. Pero es que usted es pescador, mijo, usted sabe nadar. No. Porque a él se lo comía el miedo. Y Dios, que conoce el corazón, que mira el corazón, sabía lo que iba a pasar con Pedro. Por eso entonces la recomendación: vaya a Dios, dígale: Señor, mírame, pero vaya con un corazón honesto, vaya con un corazón limpio, vaya con un corazón necesitado, vaya con un corazón arrepentido, vaya con un corazón que dice la verdad. ¿Qué dice la verdad? Así esa verdad sea difícil, así esa verdad sea dolorosa, así esa verdad implique su falta, pero dígale la verdad. Porque Él no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. Por favor, volvemos a la Biblia. Lucas capítulo 1. Y aquí vamos a hablar de una mujer muy importante en la Biblia también. Lucas capítulo 1, por favor. Vamos a hablar de María. María, la Virgen María, que en el momento en el que el ángel le declara que va a ser, o que es escogida para ser la madre de Dios, y ella tiene un momento de conflicto con el ángel porque ya no entiende lo que le está diciendo, pues está loco, ¿cómo se le ocurre? Finalmente ella acepta y le dice: Señor, hágase en mí conforme a tu palabra, en fin. Pero llegamos al capítulo 1, al verso 46, por favor. Capítulo 1, verso 46. Y dice así: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué fue lo que ella entendió? Que Dios, que mira, que conoce el corazón, no la escogió por santa, no la escogió por buena, no la escogió por reina. ¿Por qué la escogería? Por humilde. Y ella recuerda y dice: es que ha mirado la bajeza de su sierva, humildad. Y por eso me llamarán bienaventurada. Y por eso es bienaventurada hasta el sol de hoy. Quiero que ustedes me entiendan eso. Es que Dios conoce el corazón. Yo mal haría aquí en decir: no, todo lo que tenemos ha sido gracias a, Juan Carlos Mejía. A ver. Y Dios allá sentado diciéndome: ay, hermano, si yo conozco su corazón, hermano.
¿Qué tal María? Haciendo otro tipo de oración. Pues el Señor no pudo encontrar a otra mujer mejor que yo, la verdad. Buscó de oriente a occidente, de norte a sur, y por supuesto, la única aquí presente. Por favor, todos de rodillas, me llaman bienaventurada. ¿Es eso lo que dice María? ¿Es eso lo que dice María? Ha mirado la bajeza de su sierva. Es que Dios mira el corazón. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Muy bien. Los ojos de Dios, además de que ven, además de que miran, además de que observan, los ojos de Dios guían. Porque usted con una mirada, usted da órdenes. Mi papá con una mirada me decía, se calla. Llegaba a la visita, yo empezaba elucido, como todo chino. O sea, para mí era suficiente la mirada de mi papá. No, la de la mamá peor, ¿sí? Porque mi mamá miraba así. De verdad. Ella cuando está feliz es así. Es una señora santanderiana de esas de raca mandaca. Mis compañeros del colegio le tenían miedo a mi mamá. Cuidadito, me van a hacer aquí una recocha porque sin decirme una palabra, con una mirada, ella me daba una orden. Los ojos del Señor guían. La mirada del Señor guía. Sí, Señor. Bueno, Señor. Ay, Señor. La mirada del Señor guía. Por favor, vamos a la Biblia. Salmos, capítulo 32, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 32. Salmos 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8, por favor lo leen conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo te haré entender el camino por donde tú tienes que andar. Tranquilo. Mi mirada es tu Waze. Mi mirada es tu Google. La pregunta es, ¿usted se encuentra con esa mirada de Dios? ¿Usted tiene presente esa mirada de Dios? ¿Esa mirada de Dios de verdad le guía el camino a usted? Ojo. Por favor, volvamos a la Biblia. Libro de Job. Atrasito de Salmos está Job. Los que tienen la Biblia acá. Libro de Job, capítulo 34. Versículo 21, Job 34, 21, dice así: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Tremendo. Yo me imagino yo caminando y Dios mirándome. ¿Para dónde va? ¿Cómo va? Y no es simplemente como que, uy, Dios me está pillando en los caminos que ando, no. Que eso también pasa, obviamente. O sea, Él sabe usted dónde está metido. Pero yo lo que me imagino es, Dios que conoce todos mis pasos y que conoce mis caminos, muchas veces hace que semáforo cambie a rojo, tipo adelante no ando, me quedé. Y entonces uno alcanza a maldecir, ¿no? Y quién sabe si pasando el semáforo, usted allá en el otro lado se va a estrellar. ¿Quién sabe? Porque Dios conoce los pasos del hombre. Porque mis ojos están sobre tus caminos, dice el Señor. La mirada del Señor guía, conduce. La pregunta sigue siendo, ¿usted está seguro, segura de percibir la mirada de Dios? Ojo, ya vamos para allá. Salmo 139, por favor. Salmo 139. Hoy estamos visitando la Biblia bastante, ¿no? Pero está muy bien. Salmo 139. Versículo 23. Salmo 139, versículo 23. Y entonces la oración que le hace David, conocedor de que el Señor guía con sus ojos, que el Señor es lo que lo podía guiar,
Él escribe lo siguiente, por favor conmigo, Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Por eso es que este tipo se robó el corazón de Dios. Porque el que conoce que Dios lo ve, él sabía que a Dios no se le podía esconder, él sabía que a Dios no lo podía engañar, y sabiendo él que su corazón si era engañoso, le dice: Señor, conóceme y examíname, o sea, mírame, y por favor, dime si el camino en el que me voy a meter va a ser una embarrada. Por favor, ponme la señal de alerta, por favor, que el semáforo cambie a rojo, pero no me dejes pasar por el camino donde yo me voy a equivocar. La mirada de Dios conduce, dirige, guía. Y es importante, es necesaria. No podemos prescindir de la mirada de Dios. Pero además de ello, la mirada de Dios desafía. La mirada de Dios, ahora que está tan de moda este término, empodera. Empodera. Y no solo a las mujeres, a todos sus hijos. Por favor, vamos a la Biblia, al libro de los Jueces. Devolvámonos en la historia del pueblo de Israel. Al libro de los Jueces, está después de Josué, Jueces. Al capítulo 6, Jueces capítulo 6, verso 14. Jueces capítulo 6, verso 14. El pueblo de Israel sufría un asedio terrible por parte de los madianitas, que los tenían de hijos, los tenían esclavizados, los tenían torturados. Ellos se escondían literalmente como sabandijas, como ratas, como cucarachas cuando venían los madianitas. Ellos sembraban y los madianitas venían y se les llevaban toda la cosecha, los tenían achicopalados. Y entonces el Señor empodera, desafía a un personaje llamado Gedeón, el cual, como todos nosotros, se sentía insignificante, decía: no, ponga otro, ¿cómo se le ocurre? ¿Yo qué voy a hacer? No, ¿yo qué voy a poder? Y mire lo que dice el Señor, por favor, vamos a la Biblia, repito, Jueces, capítulo 6, verso 14, conmigo, ¿cómo dice? Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y yo me imagino entonces la mirada del Señor a Gedeón, que se estaba quejando, que decía: no, yo no voy, yo no soy capaz, yo no puedo. El Señor se queda mirando y le hace: entendido, Señor, ve. Y es que esta semana, como a mitad de semana, en alguna situación que estábamos viviendo, por lo que les conté hace un momento, pasó por mi cabeza: no, esto no. Me desanimé. La verdad, me desanimé. Como el miércoles me desanimé. El día del ayuno, ese fue para mí el ayuno. Yo estaba ya predicándome a mí mismo. Las alas protectoras del Señor. Ese tema me lo dicté a mí mismo. Y por ahí el miércoles por la noche el Señor me recordó este pasaje. Perdón, el jueves, al otro día, en la lectura de la Biblia, por ahí. Y mirándole el Señor le dijo: ¿y usted qué le pasa? Vaya, mijo, que usted va con mi fuerza. ¿Acaso no soy yo el que lo puse en esta? Y mirándolo el Señor, es que me parece tan tenaz las coincidencias, si lo podemos llamar así, porque no lo son, como la Biblia nos lleva a entender que la mirada del Señor es importante. Y mirando, no dice simplemente y el Señor le dijo, no, y mirándolo el Señor le dijo. Es que una mirada es demasiado importante. Por eso nos enseñan los psicólogos y los relacionistas públicos: mire a los ojos. Su mirada puede abrir la puerta o puede cerrarla. Claro, la mirada tiene poder, pues la mirada del Señor tiene más poder todavía. Está achicopalado.
ha estado pensando en estos días que no, que usted no ha pensado en tirar la toalla? Pues usted vino esta tarde para que el Señor le diga: te miro y te digo, ve, con esta tu fuerza, porque tu fuerza soy yo, y yo soy el que te envío. Levántese, mi hija, levántese, mi hijo, y hágale. La mirada del Señor desafía. La mirada del Señor llena de poder. ¿Qué me tocó hacer? Levantarme. Y algún día les contaré qué fue lo que yo hice. Algún día. Hoy no. Pero hice algo, producto de haber entendido que yo tenía que levantarme. Hice algo que Dios me puso a hacer. Y las puertas se abrieron así. Todo empezó a pasar tan. La mirada del Señor empodera, desafía. ¿Están aburridos? Bueno, menos mal. Por favor, una mirada que jamás se apartó de nosotros. Por favor, rápidamente, Salmo 139. Salmo 139. Versículo 16, vamos a leer todos conmigo. Una mirada que nunca se apartó de nosotros. Primero, desde el vientre. Por favor, ¿qué dice el versículo 16 del Salmo 139? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, los ojos de Dios me miraron ¿desde cuándo? Desde bebé, no. Desde que se gestó la vida. A mí no me mira nadie. ¿No? Que vivimos con unos despechos, unas tusas. A mí no me mira nadie. Dios, usted a mí no se acuerda. Desde que eras embrión, Dios te miró. Por favor, Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. A ver, ¿cómo dice? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea, la mirada de Dios está desde el vientre, o sea, desde siempre, y está en todas partes. Y Dios mira a todos, buenos y malos. No es que yo soy tan malo que Dios no me ve. No, Dios a usted también lo ve. Por ser malo justamente lo ve más. Buenos y malos, Dios lo ve. Dios siempre nos ve. Y por favor, Salmo 139 de nuevo, regresemos al Salmo 139, versículos del 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. En otras palabras, y lo que quiero resaltar en este punto es que la mirada de Dios está sobre usted siempre y en todo lugar. Siempre y en todo lugar. Pero esto para llegar a un desenlace final. Si Dios me mira, si Dios me conoce, si yo no puedo escaparme de la mirada de Dios, ¿cuál es el clic para que la mirada de Dios se convierta en mi vida en un elemento de sanidad, en un elemento de esfuerzo, en un elemento benéfico? ¿De quién depende? ¿De quién depende? Y la respuesta es: depende de mí. ¿Se acuerdan de Ana? Que yo les dije, vamos a volver a Ana. ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda, sin leerlo, cómo fue que sucedió el tema de la oración que Ana le hizo al Señor por el hijo? Ya leímos lo que ella le dijo, ¿sí? Mira mi aflicción. Pero ¿alguien se acuerda qué pasó? ¿Cuál fue el contexto de esa oración? Sí. Su esposo subía de año en año a presentar una ofrenda, ¿se acuerdan? Y a ella le daba una porción doble porque él tenía otra esposa que sí tenía hijos con ella. Pero a ella le daba una porción mejor porque la quería, aunque no tenía hijos. Y ella, afligida, se iba a un rincón a orar.
y alguien se acuerda, el sacerdote se queda mirándola, ¿y qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que dice? Esta vieja está borracha, véala. Allá. Y entonces él pensó lo peor, esta vieja está borracha, viene al templo borracha. Quiero que leamos esa partecita, creo que tú no la tienes ahí. Primera de Samuel capítulo 1, por favor, rapidito. Primera de Samuel capítulo 1. Dice el versículo 13, por favor, conmigo está, bueno, aquí ¿sí la tienes? No, ella no la tiene. Los que tienen la Biblia lo leen conmigo y los demás pónganle atención. Dice así, Primera de Samuel 1:13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Pero Ana hablaba en su corazón y su voz no se oía. O sea que la oración de Ana, ¿en dónde, en qué escenario se estaba llevando a cabo? En el corazón. Por favor, Mateo 6:6. Ese sí lo tienes tú. Y con este vamos a terminar. Mateo 6:6. Póngale mucha atención a esto, por favor. Mateo 6:6. Por favor, todos conmigo, dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Cuál es el secreto para disfrutar la mirada de Dios? La intimidad con Él. Y les quiero confesar que este tema concluyó para mí ayer, antes de subirme al ascensor para bajar al parqueadero, porque el Señor me llevó a este pasaje en la cabeza. Es que yo veo en lo secreto, Juan Carlos. Yo veo en lo secreto. Yo vi a Ana porque Ana me buscó en lo secreto. Cierre la puerta. ¿Qué significa cerrar la puerta? Si usted llega aquí a orar, deje de mirar quién llega. Los tiene contados a todos, ni que yo le pagara, pues. 1, 2, no ha llegado nadie, ¿no? Ay, mire esa cómo llegó. Ay, toda despeinada. Y estamos orando. Entre en lo secreto, por favor. Y cuando usted se arrodille en su casa a orar, deje de pensar en la plata que va a pagar, en la comida que va a tener, en el novio que la invitó. Entre en lo secreto, cierre la puerta, cierre la ventana, métase a lo secreto. Señor, esto es entre tú y yo. Tú que me conoces, tú que sabes quién soy. Mira la aflicción, mira lo que yo vivo. Señor, condúceme, ordena mis pasos conforme a tu mirada. Y entonces el que ve en lo secreto te recompensará en público. De lo contrario, la mirada del Señor no tiene ningún poder. No porque ella no tenga poder, sino porque nosotros no le damos la oportunidad de que Él haga, de que Él construya, de que Él cambie, de que Él haga un milagro. Vaya a lo secreto. Levántese en la mañana, vaya a lo secreto. Por favor, no se sienta tan hábil, tan poderoso como para no necesitar ir al Señor. Porque te vas a caer, vas a llorar amargamente. Deja que el Señor en lo secreto te diga las cosas. Y si es necesario que te regañe, pues te va a regañar, pero déjalo, porque ese regaño significará la vida. ¿Sabe qué significó la mirada de Jesús para Pedro? Volviendo al principio, para acabar. Dice la Biblia que él de ahí se levantó a llorar amargamente. Él tenía otro amigo llamado Judas. Judas se arrepintió, dice, yo le embarré. Entonces se fue a los sacerdotes a los que le habían pagado y le dijo, mira, yo entregué sangre inocente, tomen las monedas
Y los tipos le dijeron, vaya usted con la moneda, vea qué hace con eso, usted ya no lo vendió, punto y aparte, chao, nos fuimos. Y dice la Biblia que Judas salió de allí y se ahorcó. ¿Qué representó la mirada del Señor para Pedro? Perdón. Me duele mi error, me duele, pero perdón. Una nueva oportunidad. Usted necesita la mirada del Señor. Yo le decía al Señor esta semana, Señor, necesito tu mirada, hazme consciente de tu mirada. ¿Vamos a orar? Nos ponemos de pie, por favor. Cierre sus ojos. Y por favor, dígale a Dios, Señor, tengo clarísimo, Dios, que si yo disfrutara más de tu mirada, que si yo fuera más consciente de tu mirada, sería más feliz, sería más sano, Señor. Que si yo fuera más consciente, Señor, del poder de tu mirada, me equivocaría menos, sería más agradecido, sería más feliz, Señor. Si tienes que venir como Ana hoy a decirle en lo secreto, no tienes que publicarlo a nadie y decirle, Señor, mira mi aflicción, mira mi dolor, mira lo que me angustia. Me angustia que el mes está terminando, Señor, y el dinero que tenía que entrar no ha entrado. Dígaselo. Entre en lo secreto y dígaselo. Mírame. Porque el Señor le ha visto. Y la mirada del Señor es suficiente para generar un milagro. O si tienes que venir hoy y decirle, Señor, tú me conoces y tú lo sabes todo de mí. Tú sabes que mi corazón no es bueno, Señor. Y no pretendo ocultarte nada porque sé que no lo puedo hacer. No pretendo taparte nada porque sé que es imposible, Señor. Pero me acerco a ti porque sé que eres misericordioso. Y como David lo entendió un día, yo también vengo hoy a decirte, examíname, oh Dios, mírame. Y mira, Señor, y adviérteme del mal camino, del camino equivocado. Señor, cuídame. Tú que conoces mis caminos, tú que sabes cuáles son mis pasos, ayúdame. No quiero equivocarme más. Me he causado daño y le he causado daño a la gente que más amo, Señor. Quiero aprender a caminar con rectitud como tú quieres que yo lo haga, Señor. Dígale, Dios mío, no permitas que la soberbia me obnubile. Sentirme más que otras personas. Porque mi condición hoy es mejor que otras personas. Por favor, sentirme que ocupo un lugar especial, porque mi condición hoy es tal vez especial. No, Señor. Más bien yo te pido que mires la bajeza de tu siervo. Que mires lo pequeño que soy, Señor. Que mires lo poco que puedo ser. Porque entonces, Dios, seré consciente de tu misericordia y de tu bondad, y entonces seré bienaventurado, Señor. Y dígale, Señor, sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Eso dice tu palabra. Sé que Ana oró en su corazón. Ni siquiera salían las palabras,
porque la oración era entre ella y tú. Ni siquiera el sacerdote Elí era capaz de escuchar, porque era entre ella y tú, Señor. Porque tú ves el corazón y tú ves en los secretos, Señor. Y en los secretos es donde quiero aprender a estar, Dios mío. Es en los secretos donde quiero aprender a estar, Señor. Vamos a decirle con esta canción: tus ojos revelan lo que yo soy en realidad, Señor.